Vale, pues lo que os hemos preparado y traemos así y empezamos directamente y luego ya vamos con preguntas y más cosas, historias, es un vendedor de coches, ¿vale? Aquí tenemos la última prueba que hemos estado haciendo justo antes. Vamos a reiniciar la demo, ¿vale? Entonces, lo que hemos traído es básicamente un sistema que está formado por Carlos, que es quien nos va a intentar vender el coche, María, que va a estar por detrás de Carlos, ayudándole a buscar a Internet, ¿vale? Es un agentillo al que, pues, imaginémoslo como personas. Soy Carlos, estoy intentando vender un coche, el cliente me ha preguntado por, yo qué sé, un Hyundai, lo que sea, y no tengo ni puta idea, entonces yo le digo, oye, María, tío, búscame algo de las características que me está preguntando el cliente, ¿vale? Y el manager, por otro lado, es la persona un poco que hace de stakeholder, ¿vale? Porque Carlos, su objetivo es vender, él vende, va a comisión, ¿vale? Entonces, él va a vender lo más fácil. Sin embargo, el manager lo que va a hacer un poco es, en esta interacción con Carlos, intentar sacar el stock que más le cuesta, las partes del inventario, ¿no?, que más cuesta vender. Y esto es importante porque es donde yo le veo de los puntos más interesantes a hacer un sistema multiagente. Es muy difícil en un solo prompt meter un conflicto de interés. Si yo tengo por un lado una personalidad, por decirlo, que tiene que vender y su métrica, su centro de mando es vender, 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 y la otra es sacar el stock, es muy complicado combinarlo en un solo prompt. Es más fácil montar dos agentes, por eso montamos dos GPT-4o, para que además no se pisen en uno al otro, sino que estén nivelados a nivel de inteligencia, por así decirlo, y que entre ellos tengan que negociar, ¿vale? Y a María pues le damos un poquito más de inteligencia, usamos un modelo razonador pues para que busque mejor por Internet, ¿vale? Entonces vamos a ver qué tal nos funciona. Vale, pues le damos a esto, para que os hagáis una idea también, hemos hecho esto muy casero, ¿vale? Tiene unas 2000 líneas de código y con 2000 líneas de código tenemos el sistema multiagentes, la base de datos a la que se conecta, la interfaz, ¿vale? Y más o menos todo. Nos puede reventar por cualquier lado también, ¿vale? Porque no es un sistema de producción, no ha pasado QA, el testing que ha pasado es el de salen los globos, ¿vale? Que me lo puse para decir, ¿vale? Todos los subsistemas que hay por detrás funcionan y estamos operativos. Entonces, lo único que voy a hacer es, voy a hacer un poco de mago, Ricardo, y entonces me voy a poner aquí porque si digo hoy, lo que me pides es muy complicado, lo voy a simplificar. ¿Qué coche quieres? Pues mira, tengo dudas. Voy a ser padre de tercer hijo. Ostras. Los tres niños son menores de 6 años, necesito 3 isofix. Y la verdad estoy un poco perdido. Ostras, pues vamos a preguntarle a Carlos, ¿vale? Hola, voy a hacer como si fueras tú, Ricardo, 2 hijos y voy a tener un tercero. Vamos, con un poquito de alegría. ¿Qué coche me recomiendas? Porque necesito 3 sillitas, ¿no? ¿Vale? Y entonces, bueno, aquí Carlos está pensando. Esto lo pensaba enseñar luego, pero vamos a verlo un poquito por encima, ¿vale? Esto es un poquito lo que va a estar pasando por detrás, porque aunque son GPTs 4o, les hemos metido un chain of thought. Bueno, no sé cómo le he visto a esto. Alguien que sepa de Mac. Tengo el Mac solo desde hace 5 meses. ¿Cómo más? 1000 gracias. Estáis siendo un público excelente. Y yo haciéndome el tonto consigo participación. En plan de, oye, ¿ese comando? ¿Vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, pues simplemente más zoom, más zoom. Triplicamos zoom. Ahí estamos. Vale, ahí. Estupendo. ¿Vale? Entonces, de entrada, pues, por ejemplo, trucos, ¿vale? Yo voy a ir soltando trucos que ayudan a que los agentes no se pierdan, porque el problema de los LLMs es que es muy fácil que hagan lo que les dé la gana, entonces hay un poco que encadenarlos. Meterlos en una especie de máquina de estados, ¿vale? Es decir, luego lo veremos en el prompt, etapa de venta, ¿en dónde estamos? En Discovery, ¿vale? Y él tiene unas instrucciones específicas para la etapa de Discovery, como una máquina de estados. Luego pasa a negociación, pasa a intentar cerrar la venta, ¿vale? Y entonces vamos dirigiendo a la gente. Entonces, aquí, por ejemplo, pues ha hecho unos pensamientos de, oye, vamos a pasar a la etapa de descubrimiento y, bueno, lo primero nos felicita. Este también, más zoom, venga, ¿así bien? ¿Vale? Bueno, por aquí, por cierto, tenemos también los coches. Estos son 2 que hemos vendido antes. Hoy estamos, creo que los concesionarios, cuando venden más de 2 coches en un día, van bien las cosas. Vale, pues Ricardo, ¿qué dirías tú a esto?
Pues presupuesto menos de 50.000. Hostia, cobra bien Ricardo, ¿eh? Los fines de semana me gustaría ir y seguir montando en bici, con o sin niños. Vale, vale. Y importantísimo el tema, 3 Isofix. Vale. Vale, unos 50.000 euros. Y hemos dicho... Vale. Y vamos a ver qué hace Carlos. ¿Vale? Entonces, Carlos está pensando y vamos a ver qué está pensando Carlos, ¿vale? Aquí nos estamos metiendo en la cabeza de Carlos, ¿vale? Entonces ha entrado y dice, oye, mira, también le hemos dado, que ahora os lo explico, una especie de mini agente. Esto que ha sacado OpenAI de la memoria y tal, también os voy a decir una cosa. Yo vengo aquí a desmontar muchos mitos, ¿vale? Ahora mismo venden la hostia de humo, te venden todo como, guau, no sé qué. Esto de la memoria que te dice OpenAI de, oye, tengo aquí memoria que guardo tus recuerdos, no es nada más que un archivo TXT donde hay un JSON que va enchufando cosas, ¿vale? Entonces nosotros le hemos hecho algo similar. Entonces tiene un archivito donde va guardando el perfil y, por ejemplo, pues detecta de, oye, como necesita 3 isofix y demás, pues dice, oye, pues hay una prioridad importante en seguridad, ¿vale? Y entonces aquí, para ir al tema de consultar el inventario, pues ya lo que va a hacer es que va a contactar, ¿vale?, con el manager. Y entonces al manager le pregunta que si tenemos algo. Como solo tenemos 45 coches, pues el manager le responde aquí en azul de, oye, no, pues no tenemos coches para esto, ¿vale? Y entonces, de momento, pues volviendo aquí al chat, Carlos nos responde que, oye, que bueno, que a ver si nos cuadra con 2 isofix y una asiento adicional. Sí. Ok. El Peugeot 5008 hubiera fiteado. Así que ¿Cómo? Peugeot 5008 hubiera entrado. Ah, pues vamos a decirle. Venga, vamos a decirle. ¿Tienes algún Peugeot? Me corrige, gracias. Vamos a dejarla así porque no sé si tenemos ese en inventario para ver si nos recomienda otro. Si no, vamos a quedar muy mal. Si 2 veces seguidas no. ¿Vale? No, tampoco tenemos Peugeots. No tenemos Peugeots. Vamos a ver. Pues no tenemos Peugeots. Vale. ¿Y qué coches familiares tienes, tío? ¿Vale? ¿Vale? Vale. Bueno, se está coscando un poquito. ¿Vale? Sí. ¿Vale? Vamos a decirle, tío, olvídate del isofix, que te nos has quedado con esto. ¿Vale? Carlos está pensando. Vale. ¿Y qué me está pasando? Pues que nos estamos quedando aquí trabados. Os voy a pedir un favor. Levantar la mano a quien no le importaría que reiniciara la demo. Gracias. Quiero un coche amarillo. Estupendo. Si es que yo sabía que cogiendo a Ricardo me iban a salir las cosas bien. ¿Vale? Bueno, vamos a reiniciarla en plan bestia. Venga, aquí vamos. Volvemos de nuevo. Vale, estupendo. Quiero un coche amarillo. Venga, Carlos, que ahora te lo hemos puesto fácil para que nos vendas un coche. ¿Vale? ¿Vale? Y entonces, bueno, pues Carlos nos dice,
Deportivo. Sí, puede ser. Pero otra cosa. Pero véndeme algo. Siguiente debate. ¿Vale? ¡Ey! Un Lamborghini Huracán. ¿Quién no le gusta un Lamborghini Huracán de 2023? ¿Vale? Entonces, esto aquí nos permite, ¿vale?, ver estas cositas que teníamos por aquí, ¿vale? Que él ha empezado a pensar y pues aquí la respuesta del manager, ¿vale? Que es el que tiene la procesión tal, dice, oye, pues he encontrado un vehículo, ¿vale? Y esto lo ha hecho pues con una base de datos que tiene él más las reglas de negocio que priorizan lo que hay, pues le da esta opción y le da también una directiva de venta, ¿vale? Aquí solo nos ha dado una opción, si hubieran salido varias, pues se hubiera dado varias directivas de venta y, por ejemplo, le dice, oye, destaca características que tiene, notas adicionales, etcétera, ¿vale? Entonces, con esto vuelve y fijaros, aquí todos los diálogos. El manager ha identificado un vehículo deportivo que coincide con las preferencias del cliente, bla, 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 bla. Él sigue pensando y entonces con esto nos vuelve, ¿no? Y dice, bueno, solo es 5 veces el presupuesto que tenías. Yo creo que lo podemos pedir a plazos y vamos bien, ¿vale? Entonces, lo único, a mí me gustaría un poquito más de detalle. ¿Vale? Le vamos a intentar forzar un poquito para que nos enseñe esto y quede más vistoso. Un poquito que busque en internet, ¿vale? Entonces, oye, que nos cuente de todo lo que tiene el coche, porque al final la base de datos que tenemos es un CSV cutre, ¿vale? O sea, no os voy a engañar. O sea, lo que tenemos es, pues, la típica base de datos con unas cuantas cosas, ¿vale? Pero no tenemos las descripciones completas de los coches. Entonces, la gracia de esto, si nos ha funcionado bien, ¿vale? Fijaros que este es en dorado, por lo menos le hemos puesto colores. Entonces, él lo que ha hecho es invocar a María, ¿vale? Y entonces María ha ido aquí y no ha fallado, dice, ha completado una búsqueda web con SERPAPI. SERPAPI es simplemente un scraper de Google, ¿vale? De Google Search. Y entonces, pues aquí pues, nos pone simplemente para que lo veamos un poquito, fragmentos de algunas cosas que ha encontrado por ahí, ¿vale? Pues habrá encontrado algunos precios y algunas cosas y, por ejemplo, pues nos trae información como que el motor es un V10 de 5,2 litros, 610 caballos, alcanza de 0 a 100 en solo 3,2 segundos. Estupendo para el bebé nuevo, acelere, potente, ¿vale? Y pues nos va contando un poquito de cosas, ¿vale? Entonces, bueno, por ir al código y no gastar demasiado tiempo aquí, le voy a decir que nos lo quedamos, ¿vale? Es que si no, luego no me da tiempo a enseñar código. Pero desde aquí, y además esto ya lo han visto, o sea, ya el negociar con un agente e intentar pelear el precio y que te desmonte los argumentos, está visto. Entonces, vamos un poco a lo más interesante. ¿Vale? Aquí lo último que va a hacer es un function calling, ¿vale? Que debería estar ejecutándolo, que está pidiendo pues el BIN del coche para terminar la reserva, ¿vale? Entonces, con esto, pues, si Carlos no se atasca, ¿vale? Debería ahora, después de la respuesta esta del manager, reservar el vehículo, ¿vale? Y entonces, Carlos, por favor, no me dejes mal. Termina, ¿vale? Y entonces, pues ya él aquí, digamos que en el sistema, pues el Lamborghini ya debería estar en rojo. No sé por dónde andará, ¿vale? Ya el Lamborghini es de Ricardo, luego pasas por ahí detrás y te cobran y te hacen el préstamo, ¿vale? Y digamos que pues esto es un poquito también para ver que este sistema está interactuando con otras cosas, ¿vale? O sea, no simplemente nos está respondiendo como un tonto, sino que está haciendo cosas y pues bueno, pues nos ha concluido la demo. Ideas, así a primera vista. Ahora yo lo que voy a pasar es directamente enseñaros código, pero me gustaría hacerlo dirigido, es decir, entonces
me gustaría que, si tenemos algún valiente, Ricardo ya ha huido, que me digáis primeras inquietudes. ¿Qué es lo que os llama la atención de este sistema? ¿Qué es lo que primero os gustaría saber de todo lo que tiene? Porque al final yo entiendo que el hecho de decir, vale, utiliza un par de GPTs 4o no tiene mucho misterio. ¿Por ahí? ¿O por ahí? Quien queráis. Es Streamlit, ¿vale? Eso lo podemos ver muy rápido. Aquí tenemos tecnologías utilizadas, ¿vale? Que esa pregunta me la apunta, digo, seguro que me van a preguntar. GPT-4o y GPT-O4 Mini, ¿vale? LangChain para la coordinación de los agentes. Estaba comentando antes mientras comíamos que LangChain ya no nos mola demasiado porque está pasando a un modelo muy closed source y no mola. Esta demo tiene un warning de deprecated que te dice, el deprecated dice, utiliza algo de la versión privada. Y es como, ¿qué narices? Pero hay alternativas. Streamlit para la interfaz y como lenguaje de programación, Python. Pregunta, la teníamos por ahí. Hay alguien con el micro, lo siento. Estupendo. Vale, pues vamos al código. El código creo que le he dado zoom antes. ¿Le doy más zoom o se ve relativamente bien? O más zoom, ¿no? Ahí a lo mejor me pasa un poco. ¿Ahí está bien de zoom? Vale. Entonces, aquí voy a aprovechar y voy a desmontar otra historia, ¿vale? Se ha hablado antes del MCP y el agent to agent, ¿vale? Punto 1, no son incompatibles. Punto 2, lo están vendiendo y entre comillas a nivel personal me fastidia mucho, como que es magia negra arcana de nivel 50. Ni de coña, ¿vale? O sea, básicamente, ¿qué es lo que pasa? Al igual que tenemos que conectar servicios, que normalmente la forma más cómoda es hacerlo mediante API REST, ¿vale? Que se monta sobre el protocolo HTTP, con los agentes ahora pasa lo mismo. En nosotros, como lo hemos montado con LangChain, pues directamente hemos usado las tecnologías que tiene LangChain internos, que ahora las vemos. No, te voy a responder a la pregunta, no la voy a esquivar, ¿vale? Que tenemos aquí básicamente el LangChain Agents, que es con lo que coordinamos. Pero si no tuviéramos LangChain como coordinador del sistema dentro de nuestro monolito y nuestro código, imagínate que yo tengo un agente, David tiene otro por ahí, perdona David que te utilice, y tú tienes, por ejemplo, una herramienta que expone cierto API por otro lado, ¿vale? Cada uno lo ha hecho de su padre y de su madre, con su lenguaje de programación y su forma, ¿vale? Entonces, ¿cuál fue la idea de API REST? Pues decir, oye, vamos a usar todos como base el protocolo HTTP y por encima vamos a coordinar unos estándares en los que todos estemos de acuerdo para que esto sea sencillo. Es decir, de que si ponemos una documentación con un formato usando el método GET, el método POST y lo hacemos de esta manera, pues todos nos entendemos. Eso es MCP y Agent to Agent, ¿vale? Es básicamente que se lanza primero con MCP a Anthropic a decir, oye, pues voy a establecer como un estándar, como si fuera un Open API, ¿vale? De decir, oye, pues los agentes se comunican con texto o se pueden comunicar con JSON. Pues voy a establecer como un estándar para que sea más fácil integrar distintas herramientas. Si la gente adopte el estándar, pues luego enganchar va a ser fácil. Pero lo único que hacen es transportar texto, ¿vale? Es más, nosotros aquí estábamos haciendo a lo bruto, es decir, directamente, si os fijáis en la respuesta del manager, nosotros lo que le hemos hecho es pasarle directamente el texto de Carlos, ¿vale? Y a Carlos le hemos pasado el texto del manager. Pero hay formas más eficientes, es decir, puedes, por ejemplo, inventarte de, oye, pues lo monto como un diccionario, le pongo un topic, no sé qué. Todo eso la gente le ha dado vueltas y es de donde ha salido MCP, ¿vale? MCP es nada más que una especificación un poquito más ordenada para ponernos todos de acuerdo y decir, oye, en vez de mandar texto a castoporro, vamos a mandarlo de esta forma para comunicarnos. Es texto plano con un poquito de enriquecimiento, se ha montado sobre JSON. Agent to Agent, lo mismo, solo que MCP está pensado para cuando un agente interactúa con una herramienta tradicional, ¿vale? Con un API. Y Agent to Agent es otro protocolo que se ha sacado de la manga Microsoft para intentar estandarizar las comunicaciones entre dos LLMs. Fin, no tiene más, ¿vale? O sea, si todas las motos que os intenten vender con esto, no es más que eso. Volviendo a esto, pues en este caso lo hemos hecho muy casero, ¿vale? Para instanciar los agentes, lo que hemos hecho es
utilizar esta clase de agent executor, ¿vale? Dentro del engine. Y básicamente lo que hemos hecho, voy a enseñar un grafiquito que tengo por aquí que me va a ayudar mucho, ¿vale? Aquí le voy a tener que dar un zoom de la leche. Epa. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues Carlos, que es el único que puede interactuar con nosotros, tiene varias herramientas, varias funciones que mediante el Langchain puede utilizar, ¿vale? Y entonces hay una que es la función de consultar al manager. Ahora vemos el código. Y la función de consultar al manager lo que hace es que invoca al manager pasándole el texto de Carlos, ¿vale? Y entonces el manager, pues por un lado nos pintaba en comunicaciones, que no lo hemos visto, pero lo tenía aquí también bonito, pero me ha parecido más chulo enseñar la terminal. El manager, pues, podía pintar cosas en estas casillitas que han ido saliendo. Y lo otro que puede hacer el manager es consultar el sistema alimentario, ¿vale? Fijaros que esto además lo hemos puesto como un sistema externo. En nuestro caso es una base de CSV cutre. Esto puede ser un Postgres más complejo, un sistema de base de datos relacional, una base de datos vectorial, que luego si queréis también desmontamos las bases de datos vectoriales, ¿vale? Pero es importante que a Carlos no le hemos dado acceso directo para esto que hemos dicho de la segmentación al sistema de inventario. Solo puede usar el inventario cuando va a vender un coche, ¿vale? Y además ni siquiera puede consultar, no puede hacer get, solo puede hacer post de, oye, quiero reservar el coche con este bin, ¿vale? Para todo lo demás, pues le obligamos, de esta forma le obligamos a pasar por el manager para que él no se nos vaya un poco, digamos, a hacer lo que quiera, porque volvemos al mismo problema en los LLMs. Alucinan, se saltan instrucciones, entonces, forma más fácil bloquear el acceso físico. Si no puede acceder al sistema de inventario, es imposible que pueda sacar datos que no tiene. Entonces, siempre va a tener que sacar los datos de los coches de los que el manager, con sus reglas de negocio, filtre, ¿vale? Y entonces, a nivel de código, es muy de andar por casa. A ver si lo encuentro rápido, porque este es el archivo más largo. Bueno, aquí tenemos las instanciaciones. Como veis, esto me parece interesante. La temperatura, cuanto más cercana a 0, el sistema es más determinista. Cuanto más cercano a 1, más creativo, ¿vale? Como hemos puesto aquí. Entonces, pues por ejemplo, al manager le dejamos 0,4 de creatividad. A Carlos le dejamos 0,8 para que intente ser con las técnicas de venta un poquito más extraño. Y los razonadores tienen temperatura 1, pero que no se engañe, ¿vale? O sea, este parámetro es que hay que dejarlo así por defecto. Los razonadores no tienen capacidad de tocarles la temperatura, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo aquí, pues esta es la función, ¿vale? De consultar al manager, que es una de las funciones que Carlos, digamos, gracias al framework de Langchain, puede consultar. Y entonces, pues esto nos lleva a esta parte de aquí, que es que intenta levantar el engine de decisión del manager, ¿vale? El manager recibe toda la comunicación y luego esto le devuelve la respuesta del manager, ¿vale? Y con eso, pues Carlos ya sigue haciendo. Lo dicho, lo hemos montado muy casero. ¿Qué es lo que pasa? Que esto lo hemos montado nosotros. Si esto nosotros lo queremos exponer al público, pues claro, se tendría que adaptar a uno a nuestra infraestructura. Por eso han sacado el agent to agent, para decir, oye, vamos a hacer todos esto de la misma manera. ¿Más preguntas? Bueno, ¿respondo a tu pregunta? Perfecto. Siguiente. Pues ya se me habéis muerto. Tan rápido se ha aburrido. Si no cuento cosas, ¿eh? O sea, no hay problemas. Hola, ¿has usado bytecoding para dedicarte el código? Esto, por supuesto. O sea, pero ahí es un punto muy importante que hemos discutido antes también. Es muy importante no hacer bytecoding sin tener ni puta idea. Es decir, yo aquí esto directamente cogí, bueno, si os fijáis, esto es obviamente Cursor, y para esta me cogí Claude 4. Salió el jueves y esto yo lo hice el fin de semana pasado, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo me conozco Langchain, me conozco Streamlit, entonces digo, vale, sé lo que quiero montar y entonces yo a este cacharrito, cuando me puse a montarlo, lo primero que hice es decirle, quiero esto, con 3 agentes, los vas a conectar de esta manera.
vas a usar SerPapi para instanciar a María. Este lo vas a hacer de esta forma y este lo vas a hacer de esta forma. Y entonces, yo lo que hago es, empezó, y es más, y el primer proyecto que me hice lo tiré a la basura, porque dijo, es más, me quedé con esto de Advanced, porque primero creé un multi-agent, dije, este no sirve, y le di feedback. Le dije, oye, mira, esto lo has montado de esta manera, esto no va a conectar, esto va a dar error y esto tal. Entonces, realo de esta otra y de esta otra. Entonces, es muy importante esa parte de conocimiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque a nivel de interfaces va a dar un poco igual, pero sobre todo cuando se programe backend infraestructura, dejarse las llaves, como ya le han pasado a muchos, colgadas en repositorio de GitHub o no poder saltarse muy fácilmente el sistema de autenticación, pues no mola y puede hacerte perder mucha pasta. ¿Y has dedicado mucho tiempo a leer tú mismo el código o los resultados que le pedías mientras hacías bytecoding? Los lees, ¿no? Siempre o sea, leo no el lo código. compruebas en la web que funciona. Tú revisas el Yo código. leo el código. O sea, yo no voy a la web, veo y tal y demás. A ver, obviamente eso lo hago después. Pero mi flujo normalmente de trabajo es que al final él escribe código muchísimo más rápido que yo, porque yo soy un humano, nunca me he medido, pero supongo que tiraré como máximo 200 caracteres por minuto. Él tira 300 líneas cada 5 segundos y yo lo que sí que tengo claro es que leo rápido. Entonces me es más fácil explicarle, sabiendo yo lo que quiero, qué es lo que quiero, y se lo escribo en una frase, en 2, en 3, en 4, y eso es una palanca multiplicadora que a mí de repente me salen 500 líneas, que sí que reviso y le digo, esto sí, esto no, esto me gusta, esto no me gusta, esto reando y tal. Y mi flujo de trabajo es, sin exagerar, por 10 de rápido. Gracias. Nada. Más cositas. Es que no es cierto, o sea, pero sí que es cierto que quien no la use se va a quedar atrás, porque, claro, pero eso viene de que yo ahora mismo tengo 28 años y llevo programando desde los 14. Entonces, claro, pues... Es un turbo. Entonces... Y el día de mañana serán 2, pues, porque ahora mismo estás trabajando con un solo sintético. ¿Cómo? Yo es que las IAs no las llamo IAs, porque cada vez que en una reunión entro y hablo de IA, me salen las campanas de, y esto hace lo que ha dicho antes tu compañero, magia arcana. No, mentira. Los sintéticos hacen lo que tú les dices. Justo. ¿Vale? Es que es verdad, o sea, no nos confundamos. Aquí todos hacemos software y esto es software, no es una mente. Tal cual. Entonces, lo que te digo, que es un turbo. O sea, si ahora mismo tú estás haciendo esto, el día de mañana el curso será multimodal. Por un lado estarás haciendo una tarea, por otro una pool y por otro estarás gestionando con Jira. Pero si no lo sabes hacer, paro. Ahí está. Entonces, otra cosa que veíamos es que ahora mismo empieza a ser jodida la brecha que se va a generar entre juniors y seniors. Porque claro, el senior pilla esto y yo escribo ahora mismo pues a por 10. El junior lo va a tener muy jodido porque a lo mejor es que hasta tarda más con esto que equivocándose y haciendo el código él solo, porque no sabe ni qué tiene que pedir. Entonces piensa que está bien, luego eso no está, se la cuela, alucina de vez en cuando, te dice, no, la versión tanto, y yo, pero si esta versión no existe de esta librería. Entonces, pues pasa esas cosas. Por ejemplo, cuando empecé a programarlo, le digo, oye, y utiliza O4 mini. Y dice, no, voy a usar O1 mini. Digo que no. Y dice, no, es que ese no existe. Yo, claro que existe. O sea, y le pasé la documentación y dice, ah, ya veo. Y si no, pues me hubiera quedado con un O1 mini, que más que el tema del rendimiento es que el precio es más caro a nivel de tokens. Entonces la demo, en vez de costarme unos céntimos de tokens de OpenAI, pues a lo mejor me cuesta unos euros. Entonces, y a nivel de escala de empresa, yo felizmente despliego esto y lo que hablabas tú, pues en vez de estar entre 1 o 3 millones, pues nos vamos a 10 porque el becario se fió de lo que decía el LLM. Pero no solo eso, es que siempre pasa. Es decir, para nosotros la historia es la sucesión sucesiva de sucedidos sucesivamente. Es decir, esto que estamos viendo ahora, muchos aquí a lo mejor lo han vivido con Flash, con ActionScript, y llegó un momento en que desapareció el humo y estaban los juniors y los super seniors. Pues con esto otras tantas. Pero lo que iba con el tema de los costos. A más de un DevOps en AWS, un proyecto le costaba 350 al mes, de repente lo coge otro departamento y se convierte en 14.000. Y ay, Dios mío, si no sabías que ese check
de autodespliegue genérico en todas las zonas, te cuesta pues mucho dinero. Nosotros, por ejemplo, pequeño aquí charleta, desplegamos infraestructura en Kubernetes propio. Es decir, cogemos servidores en cloud, concretamente en Hetzner, que me gusta bastante, no AWS, no tal, y desplegamos Kubernetes en Bare Metal. Claro, hay que saber montar Kubernetes, pero ¿qué es lo que pasa? Que si sabes montar Kubernetes, como es nuestro caso, y sabes incluso configurar el API del cloud para que hasta te haga auto-scaling de nodos él solito, mi coste en nube es 100 veces menor de lo que tendría por los mismos recursos en Azure, AWS o tal. Estoy ahorrando 1%. Sí, pero luego vas a una corporación, viene el equipo de seguridad y te dice, no, yo trabajo con Hetzner, no hay tema, toma, toda esta documentación es rellenar. A la siguiente iteración dices, lo tengo en AWS. Check, también cumples. Es cierto. Pero, por ejemplo, si me pasara eso, pues lo que cogería es servidores también Bare Metal de AWS que me sale más barato que su Kubernetes gestionario y haría lo mismo. Y como los scripts de despliegue los tengo igual, pues tirando. Pues para los juniors, esto una IA no te lo dice. O lo vives o la palmas. Ahí está. Mientras el micro viaja para allá, hacemos como pausas publicitarias, ¿vale? De cosas que os quiero enseñar. Bueno, simplemente por hacer un pequeño recheck. Características un poquito así en general del sistema. Bueno, pues teníamos un inventario local, ¿vale? Que eso no quiero que lo perdamos. Es decir, lo interesante de esta demo, aparte de que veamos en el cascarón un chat, es decir, oye, y este código ahora os lo vamos a pasar, es decir, en plan de tomar, es este QR de aquí, en plan de vuestro para jugar. Que yo esto que he hecho muy tonto con una función que has traído, vosotros ahora lo podéis coger con tiempo en casa con vuestros equipos, si os apetece, porque a lo mejor dices, el código de este chaval es una puta mierda y no lo quiero ni para limpiarme, en fin. Entonces, eso tú lo puedes expandir y en vez de poner una función con un CSV, como tenemos nosotros puesto, que carga una base de datos tonta, pues eso lo puedes expandir pues a un Postgres o a una base de datos más grande. Tema de Internet, nosotros solo estamos scrapeando Google Search y ni siquiera estamos accediendo a las URLs, nos estamos quedando con los resúmenes del Google Search. Lo puedes meter con un motor, con un scrapping mucho más potente, ¿vale? Pero tenéis... Creo que entendéis que este proyecto lo que hemos intentado es daros como una semilla de casos de prueba, muy de demo, pero que guían el camino. Es como, puedes ir por ahí, ¿vale? Luego, ahora me centraré un poquito, después de la pregunta, cómo hemos construido los prompts, ¿vale? Que creo que es de las partes más interesantes, que van con estas dos, ¿vale? El manejo, las técnicas de venta y el manejo de objeciones. Y esto os lo he contado un poquito y es que no tiene más misterio. Todo lo que os hablen de memoria y demás que hacen historias, lo que hacen es que le das al LLM una función donde puede hacer get y post y lo que le permites es guardarse un YAML o un JSON de cosas, ¿vale? Entonces, nosotros lo hemos separado en dos partes, que ahora las vemos, y luego, pues todo el tema de métricas, pues se hacen llamando a otras funciones del sistema que igual van guardando cositas por ahí, ¿vale? Volvemos a hacer aquí, a ver si consigo hacer zoom mejor. Nada, hay control más. ¿Vale? Entonces, un poco por revisarlas, pues tenemos separado lo del perfil del cliente, ¿vale? Que esto es un archivo estructurado, que ahora veremos, y luego notas, que es básicamente de campos libres. Entonces, él tiene, por ejemplo, estas dos funciones de notas y perfil del cliente, la etapa de venta, que es lo que hemos dicho, que luego lo veremos un poquito más, lo del manager, la función para responder al cliente, la búsqueda de información que invoca María, el finalizar la venta y luego, por otro lado, sistemas externos, pues los tres que hemos dicho, ¿vale? Bueno, hemos dicho dos y hay un tercero que no lo hemos usado porque no ha saltado en la demo, es el sistema de inventario este que es como una base de datos, en la búsqueda web, pero es que a veces tenemos conocimiento interno en la empresa, ¿vale? Somos una empresa grande, pues hemos generado mucha documentación y, por ejemplo, yo que sé, damos soporte de IT, pues también hay una pequeña versión de, oye, ¿cómo se hace eso? Que es contenido un poco más desestructurado, más lo que sería un MongoDB, que esto, que es totalmente estructurado, de, oye, pues cómo también podemos meternos ahí y utilizar sistemas cerrados y no solo búsqueda en Internet. La pregunta. Hola, sí, perdona, te iba a preguntar, antes has hecho un comentario sobre el LangChain, como que está cambiando algunas APIs, no te he entendido bien, pero sí. Aparte de eso te quería preguntar cómo lo ves tú, porque yo he leído opiniones de todo tipo, como que
las abstracciones son rarísimas, que evoluciona demasiado rápido todo el tiempo, que no está listo para producción. Entonces, no sé tú cómo lo ves. El código de LangChain es una mierda. O sea, mirado por dentro, si te vas al repo de GitHub, es desastroso, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que sí que te han montado cosas. Entonces, si tú cierras los ojos y utilizas desde fuera y tienes un fin de semana para montar esto, va de lujo. En producción ni de coña, ¿vale? Entonces, esto está muy bien para buildear, hacer demos internas y grupos a pequeña escala. Y para eso está muy bien montado, ¿vale? Es decir, te permite iterar muy rápido. Es más, personalmente yo no montaría, esto ya es muy personal, ¿vale? Y aquí voy a ganar mis primeros haters, si no me los he ganado ya. Yo no despliego jamás Python en producción. Es un lenguaje que para producción personalmente no me gusta. Para LLMs y cosas que hago y muchos cacharreos, sí, pero es muy, muy poco eficiente. Nosotros, por ejemplo, que construimos casi todo en Golang o si eso en C# o Java. Pero personal mío, ¿vale? Entonces, pues yo no despliego en Python, pero para hacer pruebas en local, Python es un lenguaje hiper sencillo de escribir. LangChain está muy bien hecho a nivel de muchas funciones muy rápido. Con 2000 líneas de código nos hemos montado todo el chiringo. Ahora bien, ¿quieres pasar a producción? Yo me montaría, a día de hoy, incluso te diría un framework propio. O sea, utilizando MCP y Agent to Agent, que ya te lo deja muy mascadito porque ha habido gente que se ha dedicado a razonar, oye, ¿cuál es la mejor forma de comunicar a agentes y comunicar con herramientas? Y es más, hay librerías de MCP, ¿vale? Y librerías de Agent to Agent, que están muy bien escritas. Entonces, te coges esas, lo montas un poquito y mejor. Esto para laboratorio y pruebas internas. No sé si respondo. Sí, sí. Gracias. Por ahí. Hola, buenas. Que esto que acabas de decir de montar las pruebas en Python y luego en producción lo haces en otro lenguaje. A ver, a nosotros nos pasa algo parecido. El research lo hacemos en Python, además lo hace una gente distinta de los que luego construyen el sistema, pero es un esfuerzo del copón reimplementar. Que Python es un buen lenguaje, pero a mí no me gusta. No, sí, te lo compro. ¿Cómo hacéis, o sea, el esfuerzo de reimplementar, cómo lo hacéis para que no sea tanto esfuerzo? Porque al final es como hacer 2 veces lo mismo. Es que el tema es que con los LLMs no te la puedes jugar. Si digamos, normalmente QA es importante, en LLMs QA debería ser el 80-90% de tu tiempo, ¿vale? O sea, sin ir más lejos. Y luego me he apuntado antes porque Latitude, que es un framework muy bueno y yo lo usaría, la verdad, que esa quedaros que la han comentado antes. Pero también quiero que no perdáis de vista esta herramienta, que además es justo, la usamos en Python justo para esa parte de desarrollo, ¿vale? Que es, hay una parte que es como también la otra magia arcana que tenemos, ¿no? Y es, ¿cómo hacemos un buen prompt? Y parece eso como que es un poco artístico, de qué tal. Pues básicamente esta librería, que no me quiero meter mucho en el detalle, lo que te permite es tener un enfoque programático donde puedas, bueno, lo explica en la intro mucho mejor que yo, pero básicamente es una librería con la que básicamente puedes montar un ciclo iterativo en el cual él va optimizando los prompts, va buscando y va transformando las palabras hasta encontrar un prompt eficiente, ¿vale? O sea, si hay que dedicarle un poco de tiempo a entender cómo funciona, pero básicamente de SPI lo que te permite es, me gusta esta frase de aquí, programar un LLM y no promptearlo, ¿vale? Porque promptear es magia. Entonces, a mí me gusta programar cosas, porque es lo que sé hacer y me ayuda mucho más. ¿Te sirve? No. No, pues igual me ¿por qué no te sirve? Cuéntame. A ver, entiendo que esto lo usáis para definir los prompts bien, es decir, para hacer prompts, pero precisamente los prompts es lo que se mantiene constante entre la implementación en Python y la implementación en C#. Vale, pero el prompt lo tienes que desarrollar en algún momento. Sí, sí, a lo mejor esto te estoy dando una herramienta y me he olvidado de responder a la pregunta. Correcto. Tal. O sea, esta te la compro Perdón. Y la conocía. A mí la duda que me surge es si hay, vamos, el problema que a nosotros nos pasa también es si hacéis la investigación en un lenguaje y la implementación final en otro. Exacto. ¿Cómo intentáis? Porque para mí eso es implementar 2 veces. Entonces, y de hecho, en nuestro caso lo hacen incluso 2 equipos distintos. ¿Cómo hacéis para reducir la fricción entre los 2 equipos, disminuir el esfuerzo de que el segundo equipo que vuelve a implementar en un lenguaje distinto no empieza de cero? ¿Qué hacéis para reducir el coste de eso?
usar Cursor con Claude 4 para traducir de Python a Golang. Vale, ahora sí me ha respondido a la pregunta. Más. Me dicen por ahí que creo que últimas dos. Venga. Bueno, yo tengo una pregunta, pero antes un poco de beef con lo de los juniors. ¿Tú no crees que si hubieses tenido esto con 14 años, ahora serías mucho mejor programador y podrías haber aprendido mucho más rápido? Es decir, claro, un senior que aprende a utilizar la IA, la leche lo multiplicas, pero tiene una curva de aprendizaje probablemente más alta o más empinada que alguien que empieza trabajando con esto desde el día 1, ¿no? Con Creo 12, 14 años. que me hubiera vuelto vago y no habría aprendido las bases de la programación. ¿Y por qué? O sea, porque, por ejemplo, yo hice exámenes en papel donde Javi, que estudió conmigo, te machacaban 2 puntos de una pregunta por olvidarte un punto y coma escribiendo Java en papel. Eso sí. ¿crees que eso era óptimo a la hora de aprender cómo programar? Pero eso, junto con otras cosas, son cosas que al final, a base de la experiencia, pues a mí me han formado y me hacen tener una cabeza pues con una forma de entender el código que yo ahora mismo pues leo muy rápido todo lo que va saliendo y voy entendiéndolo. Creo que quien empieza ahora, salvo que sea un friki, es muy fácil caer en la pereza y decir, bueno, esto lo hace Itereo muchas veces y entonces ahora, como ya no es necesario para acabar teniendo un código pues bonito, una buena página web, el esfuerzo que había que hacer antes de entender bien los lenguajes, de entender bien pues hasta depurar la terminal. Ahora yo hasta lo hago también. Cojo cuando algo falla, antes incluso de leerlo, lo chuto y le digo, oye, mira a ver qué problema está pasando aquí. Y luego ya, si no lo resuelve, pues ya, o bueno, lo que hago es leer su respuesta, que dice, vale, pues esto es un fallo de memoria y si a mí me cuadra, porque yo pensaba de esto iba a ser un fallo de memoria, pero no quería gastar tiempo en mirar en qué línea era y tal, digo, vale, me cuadra. Si veo que no se pierde y tal, ya entonces me meto a leer ese tocho que me ha salido por la consola de depuración. Pero ¿qué es lo que pasa? Que anteriormente, claro, durante años, he hecho ese esfuerzo. Tú cuando tenías 14 años había ya Stack Overflow y cuando yo empecé no lo había. Y claro. también podrías sí, un poco yo he tirado mucho de Stack Overflow. Por eso, o sea, sí que es cierto. Entonces, bueno. Pero por ejemplo, pues seguramente yo no llegue al mismo nivel, o por lo menos puede que llegue, que la gente que no tenía Stack Overflow, pero me costará más. Y es mucho más fácil caer en la pereza, que es lo que veo. O sea, se veo... Este es un tema de opinática. No, está claro que esto es filosofía. Mi opinión es que en esto es mucho más fácil caer en la pereza de no acabar aprendiendo realmente a programar. Puede ser. Luego, sobre el código en sí, veo que has utilizado a la gente de ventas como orquestador. O sea, en realidad le das a él todas las herramientas para llamar a los otros LLMs, ¿no? ¿Por qué no utilizar un modelo orquestador donde tienes uno que tiene a los 3? Espérate que no te digo bien. O sea, sí. Digo que has utilizado a la gente de ventas que él tiene a cada uno de los otros operadores o agentes para poder llamarles. Sí. ¿Por qué no utilizar un modelo orquestador en el que tienes uno que tiene a los 3 para poder decidir en función, o sea, qué beneficios tiene uno del otro? Porque entiendo que a ese que tiene que procesar menos o sacar menos tokens output, probablemente podrías poner un modelo de razonamiento mejor en vez de darle solo a la gente de venta la opción de llamar a los otros. Por un poco la interacción humana. Es decir, en este caso, tú esperas más bien hablar con una persona. Entonces, en este caso, pues me cuadraba más poner un agente que pudiera consultar a otros que poner un orquestador que me cuadraría más en un centro de atención al cliente. De espera un momento, que te paso con atención técnica, te paso con no sé quién. Normalmente cuando tú tienes una venta de un coche, tu interlocutor no suele cambiar, pero es totalmente a gusto de que pensaba que quedábamos humanos en este caso, no porque sea mejor o peor la otra arquitectura. Bueno, pensaría que igual uno con mayor capacidad de razonamiento podría elegir mejor a quién va, quién tiene que responder eso. Pero bueno. A ti. Y la última... Usáis bastante IA para generar código, tanto a partir de prompts como para traducir entre lenguajes, como comentabas antes. ¿Cómo ves la arquitectura de lo que sale? O sea, ¿hace código que es testeable, te hace unos test con cobertura, aplica Domain Driven Design o al final es una cosa que la tienes que estar refactorizando todo el rato? TDD siempre. O sea, primero los test
y luego el código. Ayuda mucho a estructurar. Ten en cuenta que todo esto son sistemas de lo que yo llamo TITO, que es trash in, trash out. Entonces, si tú, digamos, tu prompt de entrada es pobre, tu salida va a ser desordenada y es lo que le acaba pasando, por ejemplo, mucho a la gente con Claude, que se queja desde el 3.7, es que hace lo que da la gana, tal. No, perdonar que estoy muy entre amigos, cabrón, es que tiras un prompt de 1 línea y media. Entonces, normal que haga lo que le da la gana, porque le has dejado una libertad muy grande y ha tenido que hacer muchas suposiciones. Entonces, si tú escribes primero, que esto lo explica y hago la promo muy bien, Álvaro, en el curso de cómo programar con agentes de IA, en el que doy 2 clases, pues ahí, claro, lo primero, crear bien las historias de usuario, crear bien los requisitos y todo eso enchufárselo en el prompt. Y vamos a currarnos prompts grandes con 200 líneas y de ahí primero escribimos los tests y con los tests escritos y validados pues pasamos los tests y las descripciones y escribimos el código y la calidad mejora una brutalidad. Gracias. Poco más. Pues ahora sí, hasta aquí. No, es que si no te corto te quedas aquí hasta acampas. Entonces, tengo muchas cosas más, pero se me quedan en el tintero. Enseño enseñas el QR, exacto, y trastearlo todo lo que necesitéis. Lo grande, si quieres, darle a presentar. Aquí arriba. A presentar. Se ve grande y que la gente le pueda tirarla. Ahí encontráis el repo, ¿vale? Para que podáis trastear. Me queda solo el momento Scooby-Doo, que ese sí que quiero llegar a él. ¿Qué momento Scooby-Doo? ¿Algunos habéis usado agentes conversacionales basados en reglas? ¿Levantar la mano? ¿Sí? Pues sorpresa. Agentes conversacionales basados en reglas. El manager, que os he dicho que era un GPT-4o, no es un GPT-4o, es un basado en reglas, lo veréis en el código. ¿Vale? ¿Por qué quiero poner esto en mente? Pues porque es posible usar sistemas basados en reglas que funcionan bien y se estaba comunicando bien con el otro agente y no hace falta tampoco migrar siempre a los LLMs, ¿vale? Entonces, es incluso más robusto para el manager un agente basado en reglas, lo veréis en el código. Mil gracias y me callo.